Hola, les habla el profe Yus. Continuando con los conceptos para definir el predimensionamiento de las estructuras de pórticos de concreto, vamos a estudiar un poco lo que tiene que ver con las losas en su configuración para el predimensionamiento. Entonces, las losas, pues hay diferentes tipos de losas que se pueden utilizar en una estructura de pórticos de concreto. Estas, estos sistemas de losas, pues, son unos más adecuados que otros dependiendo de las condiciones. Entonces, por ejemplo, las losas macizas se utilizan para luces pequeñas y sobre todo en sistemas de muros, de mampostería y de concreto. Mm, Aquí están, digamos, las características de los componentes de esas losas y algunas de sus procesos de construcción, características que tienen que ver con el proceso de construcción. Entonces, las losas macizas, pues, luces hasta 350. Las prefabricadas se pueden hacer en luces un poco mayores y sus espesores varían entre 10, 15 centímetros, 10, 20 centímetros para las prefabricadas y pues están constituidas básicamente por una placa. En las macizas se funde la mitad de la placa sobre la placa prefabricada. Es común hacerlo así. No tienen viguetas, claro, no tienen sistema de aligeramiento. Y pues los procesos de construcción, pues algunos son en las losas macizas convencionales, son en sitio, y en las prefabricadas, pues se hace una parte en sitio y la otra es el prefabricado sobre la que se realiza la fundición en sitio. Son de concreto reforzado y pues la losa maciza requiere una formaleta, la losa prefabricada por lo regular no requiere una formaleta, solamente unos apuntalamientos. Ya las losas aligeradas, entonces tenemos pues la llamada, la losa prefabricada, donde se utilizan algunos elementos, las viguetas son prefabricadas y las bovedillas o casetones en diferentes materiales. eh, Se pueden manejar espesores de 20 hasta 60 o incluso, mm, pues pueden ser más ya, pero por fabricación, pues, especial. Luces he visto hasta de 9 metros. Las placas, o sea, lo que se hace de fundición sobre los casetones o bovedillas varía entre 3 y 5 centímetros. Normalmente no tiene losa inferior, sino que se hace algún tipo de acabado sobre la bovedilla o se coloca cielos falsos. Los procedimientos son de prefabricado y pues el material es del concreto reforzado. No necesita formaleta, solamente algunos tacos y plaquetas para sostener las vigas. En la losa aligerada tradicional encontramos dos variedades, una que tiene cielo raso y una sin cielo raso. La que no tiene cielo raso, pues eh, se maneja con luces hasta de 8 metros, he visto yo. También entre 20 y 60 centímetros, pues se pueden más, pero por lo regular no se hacen tan grandes. Eh, Tiene una losa superior que oscila entre 5 y 10 centímetros, dependiendo de las cargas vivas que vaya a haber sobre la losa y de la separación entre viguetas. No tendría losa inferior porque es sin cielo raso, de concreto reforzado las viguetas y los casetones pueden ser en madera, en icopor, en general, en madera forrada con esterilla o madera forrada con lona.
La esterilla ya casi no se utiliza, no se debe utilizar pues en estos casos. La fundición se hace sobre los casetones y sobre los refuerzos pues de la losa. Es de concreto reforzado y se utiliza así formaleta de tacos y plaquetas y tableros de madera. Cuando se tiene cielo raso, sí, la diferencia con la losa sin cielo, pues es que aparece la placa inferior o torta que llaman, que varía entre 3 y 5 centímetros para, digamos, tapar el casetón, que el casetón no se vea. Entonces el casetón queda perdido ahí y se queda ahí dentro de la fundición. En la losa aligerada sin cielo, normalmente el casetón busca recuperarse, o aunque algunas veces los dejan ahí, como pasa en los sótanos que se utilizan casetones de madera y se dejan allí sin taparse ni nada, porque no requiere pues un acabado específico. En esto sí se utiliza cuando, cuando tiene cielo, el casetón queda ahí metido dentro de la fundición. El procedimiento de construcción es similar al de la losa aligerada sin cielo en términos generales. Bueno, la placa fácil es un sistema de losa prefabricada, pues utiliza perfiles metálicos como viguetas y unos bloques de arcilla llamado bloquelón para utilizar como aligeramiento, como sistema de aligeramiento. La placa sobre los bloquelones varía entre 5, más o menos 5 centímetros a 10. Eh, los espesores son de aproximadamente hasta 20 centímetros. Mm, la fundición pues se hace sobre el bloquelón y los materiales concreto y la arcilla pues la arcilla de los bloquelones y el metal para los perfiles metálicos. No requiere tampoco, no requiere formaleta, de pronto algunos tacos cuando son luces relativamente grandes. Cuando se utilizan viguetas metálicas, entonces sobre ellas se funde una losa maciza que puede ser eh, con algún tipo de placas que permitan sostener formaletear la losa, esa losa maciza sobre las viguetas, o con las láminas de steel deck, que es más o menos el procedimiento es parecido en estas dos losas, solo que en la una se utiliza la lámina de steel deck y en la otra se utiliza otro tipo de formaleta como madera o placas de boar o alguna formaleta metálica para configurar la losa por debajo y fundir. Mm, los perfiles pues son metálicos, las placas superiores varían entre 5 y 10 centímetros. Eh, mm, el espesor total está entre 10 y 15 centímetros de esas losas pues de la parte de la placa y se sumaría el espesor de la vigueta. Las fundiciones se hacen ahí en sitio, concreto reforzado y metal son los materiales y pues no requiere realmente formaleta. En la losa con maciza pues requiere algo de formaleta por, por la necesidad de colocar la placa para fundir la losa maciza, pero en el steel deck no se requiere. Bien, veamos un proceso constructivo de las losas macizas. Entonces se colocan unos tacos verticales, un tablero de madera horizontal, unos laterales y se coloca la parrilla de acero, que es una malla en las dos direcciones. En planta se vería, digamos así, ¿cierto? Y pues la fundición se hace sobre esa madera, simplemente llenando el cajón que forma la formaleta. Las losas armadas en una dirección, pues uno las identifica pues por la forma del casetón, son rectangulares los casetones en este caso.
Y pues si no tienen cielo falso, tendrían cielo raso, tendrían esta configuración. Como les digo, los casetones pueden ser rústicos o pueden ser con un acabado especial para que al retirarlos se vea bien la fundición. Estos son algunos tipos de aligeramiento, ¿cierto? El ladrillo farol, las bovedillas de concreto, de escoria de concreto, los helicopor, los casetones de madera forrados en lona, los casetones de madera formados en esterilla, y este es el bloquelón y con sus perfiles metálicos, ¿sí? Estas losas, pues el proceso constructivo, también se colocan unos tableros, se hace una fundición de las placas del cielo raso. El cielo raso, la llamada torta, se funde sobre la formaleta, así como en estos rectángulos, y sobre ella se van a poner los casetones. Los hierros pues van en estos puntos de aquí, en estos espacios, van los refuerzos, ¿sí? Y se hace la fundición de la losa. Si son en dos direcciones, pues entonces el proceso es similar, solamente que estos cielos rasos van a ser cuadrados y no rectangulares, ¿cierto? Para que la losa quede con viguetas en las dos direcciones, porque estos vacíos son las viguetas, ¿cierto? Entonces se colocan los casetones y se va a llenar, pues se va a poner los refuerzos en estas tiras, ¿cierto? Tanto lo de las vigas como de las viguetas, y se hace la fundición del concreto en general. Las losas metálicas, pues son viguetas metálicas, ¿cierto? Y encima se coloca la losa en steel deck o se coloca alguna placa que puede estar aquí apoyada, digamos, se mete aquí entre las viguetas y se apoya desde la misma vigueta, se apoya así con unos como pie de amigo, ¿cierto? Para sostener luego la placa que se va a fundir encima. Aquí tenemos una viga de concreto y tenemos la vigueta que se pernó así a la fundición de la viga. O sea, los pernos se dejaron dentro de la fundición de la viga y después se hace el proceso de pernado de la viga metálica. El proceso es más o menos, se conforma la formaleta, pero la formaleta se conforma para las vigas de concreto. Las vigas metálicas se colocan sobre esa formaleta para que se apoyen en las vigas y pues se coloca la lámina o las placas de board o algún material para poder fundir la placa maciza encima de las viguetas y se coloca, este sería la lámina y simplemente se llenan las vigas de concreto y posteriormente y se coloca pues malla la- sobre toda la placa y las vigas y se hace la fundición de todo el elemento. Las viguetas se pueden poner pues simplemente sobre la formaleta para que queden dentro de la fundición del concreto, entonces cuando se funde el concreto queda la viga embebida allí, o se puede poner unas platinas que quedan con unos pines dentro de la fundición de la viga. Cuando se funde la viga, entonces queda ahí pegada la platina y simplemente el perfil metálico se suelda a esa platina. O si no se dejan pernos, como les mostré ahorita en la foto, se dejan pernos dentro de la fundición y pues el perfil metálico de la vigueta se perna a esos anclajes que se dejaron ahí a través de tuercas. ¿Sí? Aquí podemos ver algunos detalles de la losa en steel deck. Estas son las viguetas y esta es la placa de steel deck. Observen que
las corrugas, digamos, de la placa van en sentido perpendicular a las viguetas, ¿no? No pueden ir en sentido paralelo porque entonces la lámina se doblaría, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen un corte que atraviesa las viguetas, la lámina no se ve en su forma así trapezoidal, sino que simplemente se va a ver una línea, ¿sí? La forma trapezoidal de la placa en Steel Deck se ve en el corte en el otro sentido, ¿sí? Cuando yo hago un corte paralelo a las viguetas. Estos son los conectores de cortante que se dejan, se sueldan en las viguetas o en las vigas para evitar que el concreto se deslice sobre la placa. Esta es una losa, pues que aquí se puede identificar entonces que las viguetas van en esta dirección, son como las rosaditas, esas se apoyan en las vigas rojas, que serían las vigas de carga, y las vigas amarillas serían las vigas de amarre que van paralelas a las viguetas. Los casetones serían estos azules que se ven aquí, ¿cierto? Los sistemas de aligeramiento estarían allí, entre las viguetas. Y en este caso, que en una dirección se verían rectangulares. Si fueran dos direcciones, entonces se verían cuadrados. La placa, digamos, superior de la losa se va a ver, se va a fundir pues sobre todo ese conjunto para conformar la losa. Ese es el detalle pues de una losa, de la planta de una losa. Aquí están las columnas en rojito por los ejes. Y pues las viguetas entonces son las que van en esta dirección, ¿cierto? En la dirección, llamémosla horizontal, de los ejes alfabéticos. Sobre los ejes numéricos irían las vigas de carga y las vigas de amarre irían paralelas a las viguetas, o sea, sobre los ejes eh, alfabéticos. Entonces ahí tenemos las viguetas, estos espacios son los casetones. Las riostras son estos elementos que cortan el casetón, ¿cierto? Para que no sea tan largo. Y pues las vigas de carga irían perpendiculares a las viguetas, las vigas de amarre paralelas a las viguetas y por último tendríamos la viga de borde, que es la que tapa sobre el voladizo, tapa los casetones. Aquí podemos ver otra planta de losa, solamente que aquí veríamos que las viguetas están orientadas al contrario, las viguetas se orientan hacia el sentido más corto. Entonces, como esta luz tiene 7 metros, mientras que las luces de acá tienen 480, el sentido más corto es este de los 480, por eso las viguetas se orientan en esta dirección. En el anterior, el sentido corto era este, ¿cierto? Entonces las viguetas se orientaron en esta dirección. En el concreto se hace así. En el metal vamos a ver después que es al contrario. Y vamos a explicar también por qué. Por ahora, entonces, en el concreto sabemos que se orientan hacia el lado más corto y que entonces las vigas de las viguetas serían estas, las del sentido de los ejes alfabéticos, o sea, llamémoslos verticales. En el sentido horizontal estarían las vigas de carga. Estas serían las viguetas, ¿cierto? Las vigas de los casetones serían los espacios que hay entre las viguetas. Las riostras, pues ya sabemos que sería esta, sería la riostra y esta de aquí. Y pues las vigas de carga son estas porque tienen que soportar el peso de las viguetas. Las de la otra dirección serían vigas de amarre. En las losas en dos direcciones, pues las viguetas como van en las dos direcciones, todas las vigas son de carga, ¿cierto? Tanto las del sentido horizontal de los ejes numéricos como las del sentido vertical de los ejes alfabéticos. Aquí vemos el proceso de distribución de las viguetas dentro de una losa pues, de concreto, donde pues uno asume un ancho mínimo de las viguetas de 30 centímetros y lo ubica. Luego hace la repartición de las viguetas, de las vigas de carga, perdón, en el otro sentido, que estamos asumiendo también 30 centímetros, que es lo que es casi que
lo mínimo, pues lo mínimo de la norma es 25, pero por congestión del refuerzo es bueno usar 30. El ancho del casetón lo escogemos de 60 centímetros. Los anchos de casetones varían entre 50 y 1 metro más o menos. Entonces aquí escogimos 60. Y lo que se hace es que centro a centro de las viguetas, pues ahí el ancho del casetón más media vigueta. Aquí vamos a usar unas viguetas de 10 centímetros. Y entonces para este lado más largo, ya sabemos que las viguetas se orientarían en el sentido corto, o sea que se orientarían así y se repartirían en toda esta longitud de los 720. Entonces el lado más largo que es 720, se le restan los 30 de la viga aquí, 30 de la viga acá, media viga pues porque pasa el eje pasa por el centro, entonces nos quedan 690. Esos 690 dividido entre los casetones me da el número de casetones que necesito. Entonces 670, 690 dividido 70 me dio 985, entonces son 10 casetones que utilizaremos, ¿cierto? El número de viguetas sería el número de casetones menos 1. Entonces, si son 10 viguetas, 10 casetones, utilizaría 9 viguetas. Y entonces simplemente me queda comprobar que realmente caben. Entonces yo miro que el número de casetones más el número de viguetas más el ancho de la vigueta, eh, número de viguetas por el ancho de la vigueta, usando una vigueta de 10, me debe dar 690. Y aquí está. 10 casetones de 60 más 9 viguetas de 10 centímetros me dan 690, que es la distancia libre que tengo de aquí a aquí. Entonces, si caben y procedo a ubicarlas. ¿Sí? El mismo procedimiento se repite para esta luz de 650, no lo voy a explicar, sino que lo voy a presentar aquí, ¿cierto? Son 9 casetones, lo que dan 885, la próxima 9, que son 8 viguetas, y al comprobar me dan 9 por 60 más 8 por 10, me dan los 620. Entonces procedo a colocar las 8 viguetas, que me generan los 9 espacios de los casetones. Y pues en el voladizo, pues necesito realmente, esto tiene unos 55, si pongo la vigueta en el borde, me cabría una vigueta más en la mitad, y entonces ahí queda. ¿Sí? Adiciono la vigueta del borde y pues lo que me resta es, estos casetones están excesivamente largos, tienen más de 3 metros, entonces coloco una riostra en, en la mitad de esos tramos. Y faltaría solamente la vigueta de borde aquí para tapar esos casetones. Y listo, ese es el proceso de distribución ahí de las viguetas en una losa aligerada de concreto. Si fuera metal, el procedimiento sería más o menos igual, pero pues las viguetas estarían más separadas, más o menos a unos máximo a 2 metros. Entonces, esta que sería la vigueta tipo es porque se repite, es la vigueta como que más se repite, entonces tomo esa vigueta allí, esa vigueta está apoyada sobre esta viga en este punto, sobre esta viga en este punto y sobre esta viga en este punto y remata en un voladizo. Eso es lo que muestra aquí. Entonces, pues este es el eje 3, este es el eje 2 y este es el eje 1, ¿sí? Entonces aquí estos son los ejes que representan allí. Y las luces pues serían 560, 560 y 135, que es la del voladizo. Entonces con esto yo haría el cálculo para esa viqueta. Y para la viga, las vigas de carga serían estas, entonces también son los ejes, son esta vigueta del eje 1, la del 2 y la del 3. Las viguetas entonces van son estas de aquí, y las vigas de amarre también tienen las mismas luces de la vigueta, ¿cierto? O sea, esta sería la vigueta tipo y también serían las vigas de amarre que van por los ejes A, B y C. Y las vigas de carga son los ejes 1, 2 y 3.
Entonces ellos se apoyan también en 3 puntos, que son esta columna aquí, esta columna aquí, esta columna aquí, y terminan en voladizo. Ese voladizo, esas luces pues tienen 720 acá, de esta columna a esta columna, y de esta columna a esta, tienen 650, y el voladizo es de 1,55. Esas medidas se toman a ejes, pues por facilidad. Bien. Entonces, el predimensionamiento de losas pues se hace con base en esta tabla, ¿cierto? Que son las tablas que aparecen en la norma NSR10, resistente colombiana, y pues básicamente diferencian entre losas macizas y vigas y losas aligeradas. Entonces, para las losas macizas, mm, y para las vigas aligeradas es importante saber el tipo de división que tiene esa losa sobre ellas. Entonces, cuando se tienen divisiones frágiles como las de mampostería, que se pueden dañar si hay deflexiones grandes, o sea, si la viga se deforma mucho o la losa se deforma mucho, entonces se utilizan estos espesores de aquí. Pero si los divisiones son en otro material que no sea frágil, como por ejemplo el drywall, entonces se utilizan los valores de aquí. Entonces, si ustedes ven, es una división entre la luz, L sería la distancia entre apoyos, entre la luz y un factor que depende del tipo de los tipos de divisiones, y también depende de si es losa maciza o si es aligerada, y depende de estas condiciones de los apoyos, que ahora la explicamos un poco mejor. Entonces, si yo tengo divisiones frágiles, ustedes ven que es L sobre 14, mientras que si las divisiones no son frágiles, L sobre 20. Entonces, lo que me está diciendo esto es que si tengo divisiones frágiles, yo tengo que hacer losas más grandes. Si esto fuera 7 metros, por ejemplo, 7 dividido 14 me daría 50 centímetros, ¿cierto? Si uso división en mampostería. Pero si uso drywall, esto sería 7 dividido 20, entonces eso me daría 35 centímetros. O sea que yo puedo usar 35 centímetros si uso división en drywall, mientras que si uso división en mampostería tengo que usar 50 centímetros. Entonces hay una diferencia allí, tanto para las losas macizas como para las aligeradas o las vigas, ¿sí? Si tengo divisiones frágiles, L sobre 11, si tengo divisiones en drywall, L sobre 16. Bien, eso es básicamente la diferencia de losas macizas con viga y losas aligeradas, y la influencia de las mamposterías, de las divisiones, el material de las divisiones, que si son en mampostería necesito losas más grandes, si son en drywall necesito puedo hacer losas más pequeñas, de menor espesor, ¿no? Cuando me refiero a grandes, es el espesor, con espesores mm, grandes y con espesores un poco menores. Bueno, y queda por explicar lo de simplemente apoyada, un apoyo continuo, ambos apoyos continuos y el voladizo. Entonces lo voy a mostrar aquí con este video. Observen que tengo una viga, le voy a poner una carga en el centro, una carga alta, ella se deforma bastante. Si yo tuviera continuidad en este apoyo, o sea que tuviera losa a ambos lados del apoyo, observen que voy a repetirlo, cuando yo tengo simplemente la carga aquí como simplemente apoyada sin ningún tipo de continuidad en esta losa, o sea que aquí no hay continuidad de losa, pues me refiero a que no hay porque no hay cargas aquí aplicadas, ¿cierto? Entonces como si este tramo de ovulación no existiera y este tramo de ovulación no existiera, entonces tengo deformaciones grandes. Esto es una condición simplemente apoyada. Cuando yo le aplico carga a uno solo de los lados, entonces tengo un apoyo continuo, porque este apoyo tiene continuidad por el efecto que da la carga, entonces como si yo tuviera losa aquí y losa que continúa acá, ya sea un voladizo o ya sea que acá tenga otro apoyo contiguo. Pero aquí es como si no tuviera nada, ¿cierto? Como si no tuviera el voladizo y la losa terminara acá.
Entonces, esto tiene un solo apoyo continuo, que es este de acá, el tramo. Ya cuando yo cargo el otro tramo, entonces ya tengo ambos apoyos continuos, ¿sí? Ambos apoyos tienen continuidad. Y pues la condición de voladizo es esta, cuando no tengo sino un solo apoyo en el tramo. Entonces, básicamente, eso es la explicación de un apoyo continuo, ambos apoyos continuos. Entonces, si yo observo en las tablas, simplemente apoyado requiere espesores mayores que todos los demás. Digamos, aquí estoy hablando de dos apoyos, ¿cierto? Entonces, si los apoyos son simplemente apoyados, si el tramo es simplemente apoyado con dos apoyos, entonces necesito espesores mayores que si hay un apoyo continuo y mayores, mucho mayores que si ambos apoyos son continuos. Entonces, las losas más delgadas me van a dar si tengo ambos apoyos continuos. Si tengo un apoyo continuo, me dan un poco más gruesas y si es simplemente apoyado, me dan más gruesas todavía. Pero la condición que más gruesas dan las losas son las de voladizo, o sea, voladizos grandes no se pueden, pues tienen la dificultad de que dan espesores grandes. Si estuviéramos hablando de un voladizo de 7 metros, entonces necesitaríamos un metro de losa o de viga aquí en este caso, ¿sí? Si estuviéramos hablando con losas macizas, ¿no? Si estuviéramos hablando de vigas o losas alieradas, necesitaríamos, si la luz fuera de 5 metros, necesitaríamos un metro de tamaño de la viga o de la losa para soportar el voladizo. Entonces, no se pueden usar voladizos muy grandes. Bien. Entonces, volvamos aquí a los tipos de apoyo. Estas son las condiciones cuando se tienen simplemente apoyados. Entonces, yo miro al lado y lado de los apoyos. Si no hay losa al lado y lado de los apoyos, se considera simplemente apoyado. Estos tramos de viga o de losa son simplemente apoyados. Pero si tengo un tramo, yo me paro en este tramo, ¿cierto? Y miro al apoyo de acá y en el apoyo de acá no hay continuidad, pero en el apoyo de aquí sí hay continuidad, entonces este tramo en específico se considera un tramo que tiene un apoyo continuo, igual que acá. Aquí la diferencia es que este es un muro de mampostería y estos son columnas, ¿cierto? Una viga con columnas. Entonces, estos serían tramos de un apoyo continuo junto con este. ¿Sí? Y aquí pues con los dos muros de mampostería. Si tengo ambos apoyos perdón, cuando tengo ya esta condición, esta característica, entonces yo me paro aquí en este tramo y este tramo acá tiene continuidad porque hay losa al lado y lado del apoyo y acá también hay continuidad porque hay losa al lado y lado del apoyo. Entonces este se considera un tramo de ambos apoyos continuos, al igual que este porque hay continuidad aquí y hay continuidad aquí. Y si me paro en el tercer tramo, hay continuidad aquí y hay continuidad aquí. Entonces, esto se considera una condición de ambos apoyos continuos. Si fueran muros de mampostería, igual, ¿cierto? Hay continuidad, entonces este es un apoyo continuo. Hay continuidad y hay continuidad, entonces ambos apoyos continuos, perdón. Continuidad y continuidad, ambos apoyos continuos. Continuidad y continuidad, ambos apoyos continuos. Y por último, continuidad, continuidad, entonces también es un tramo que tiene ambos apoyos continuos. Igual que este, ¿cierto? Este podría considerarse también de ambos apoyos continuos. Y los voladizos, pues cuando tienen situaciones así donde una viga está casi empotrada pues en un apoyo, ¿cierto? Esto es un voladizo. O aquí en estos casos, todas estas puntas, ¿cierto? Que sobran y que solamente tienen un apoyo, entonces se consideran voladizos, ¿sí? Aquí se pueden ver. Todo esto se consideran voladizos. Bien. Cuando yo voy a analizar una losa, entonces si es esta losa donde nosotros identificamos que las viguetas eran las de los ejes alfabéticos, o sea, las verticales, entonces las losas
para la losa se dimensionan, son las viguetas, ¿cierto? Estas viguetas de acá. Eh, Estas serían las vigas de amarre que serían paralelas a las viguetas y van por los ejes A, B, C y D. Esas serían las viguetas. En el otro caso, las viguetas vienen, perdón, serían las vigas de amarre. En el otro caso, las viguetas vienen en esta dirección. Las vigas de amarre, entonces, son paralelas a las viguetas y serían estas. Si estas son las viguetas, entonces las vigas de carga, entonces son las que van perpendiculares a esas viguetas, o sea, las que la apoyan, y serían estas tres. Cuando miramos las vigas de carga, entonces de esta losa, como las viguetas van orientadas en el sentido vertical, entonces las vigas de carga serían las perpendiculares a esas viguetas y serían estas de aquí, ¿sí? Eh, entonces, cuando vamos a predimensionar la losa, entonces lo que nosotros miramos son los ejes y las distancias entre los ejes, o sea, entre las columnas, ¿cierto? Entre las columnas van a haber vigas y esas vigas son el soporte de las viguetas de la losa. Entonces, por eso nos interesan esos ejes. Entonces, yo tengo los ejes aquí, las distancias a las que quedaron ubicados esos ejes en la modulación. Y entonces yo lo que voy a hacer es primero definir el sentido de armado de la losa. Entonces, dijimos que en las losas de concreto se utilizaba el sentido más corto para las viguetas y en las más largas entonces serían las vigas de carga. Entonces en este caso, como los tramos mayores están son estos, los de 830, entonces quiere decir que las luces cortas son las del otro sentido, 520, 680 y 520, entonces lo que hacemos es tomar las viguetas en esta dirección, o sea, en la dirección paralela, la dirección paralela a los ejes literales, ¿sí? A las letras. Entonces, ese es el sentido de armado de esas viguetas. Entonces, claro, cuando yo voy a dimensionar las viguetas, lo que voy a mirar es las luces que hay en esa dirección, la dirección en la que están las viguetas. Entonces, en este caso, esas luces son de 520, 680 y 520. Si voy a dimensionar las vigas de carga, entonces me miro las del otro sentido. El otro sentido perpendicular al sentido de las viguetas, entonces ya miraría las distancias alrededor de los ejes 1, 2, 3 y 4, o sea, las distancias entre los ejes numerales JI, IH, HG y GF. Entonces, las luces serían estas de aquí. 830, 830, 830, 580 y un voladizo de 190. Cuando yo voy a dimensionar, entonces yo miro cada tramo, ¿no? Entonces voy a ver las viguetas. Entonces, las viguetas tienen, este tramo no tiene continuidad a este lado, pero sí lo tiene acá, ¿cierto? Miro los dos apoyos de este tramo, el de 520, no tiene continuidad aquí y acá tiene continuidad, entonces este tramo sería un apoyo continuo. Este tramo del otro lado también sería un apoyo continuo, porque no hay continuidad aquí, pero sí hay continuidad acá, entonces tiene un solo apoyo continuo. Pero el tramo de la mitad tiene ambos apoyos continuos, porque hay continuidad por este lado y hay continuidad por este lado de los apoyos que están en los ejes 2 y 3. ¿Sí? Entonces yo miro tramo a tramo. Este tramo, miro el apoyo de la izquierda y miro el apoyo de la derecha y ahí decido si es un apoyo continuo, ambos continuos, o si es simplemente apoyado, ¿sí? Y aquí lo mismo. Me paro aquí, miro a la izquierda, miro a la derecha, aquí ambos apoyos, aquí hay continuidad y aquí hay continuidad, entonces ambos apoyos continuos. Me paro en el tercer tramo, hay continuidad aquí, sí, pero acá no hay continuidad, entonces apenas tiene un apoyo continuo.
Y luego hago lo mismo con las viguetas, con las vigas, perdón, de carga. Entonces, las del otro sentido. Entonces, aquí no hay continuidad aquí, pero aquí sí. Entonces, un apoyo continuo. Aquí, continuidad aquí, ambos apoyos continuos, continuidad aquí, ambos apoyos continuos, continuidad aquí y continuidad aquí, también ambos apoyos continuos, y este último tramo es un voladizo. Este último tramo se consideraría un voladizo. Entonces lo que yo hago es mirar tramo a tramo cuál es la condición y pues tomo el mayor de cada condición. Entonces el mayor de ambos, de un apoyo continuo, el mayor de ambos apoyos continuos y el mayor de los voladizos. Si tuviera voladizo a ambos lados, entonces tomaría el mayor de esos voladizos. Aquí pues son los resultados de un predimensionamiento de una losa. Pues si fueran división en drywall tendría estas dimensiones: 30 centímetros de altura la losa y 40 centímetros de altura la viga. Para el caso de división en mampostería tendría 50 centímetros de altura de la losa y 60 centímetros de altura de la viga. Entonces hay una diferencia entre los dos usos de divisiones. Sobre la evalúo de cargas, pues les diría que la evalúo de cargas es calcular la carga por metro cuadrado de la losa, o sea, cuánto pesa un metro cuadrado de esa losa, teniendo en cuenta todo lo que lleva: acabados, eh, el peso propio, incluyendo los aligeramientos, las viguetas, la losa superior, la losa inferior si tiene losa inferior. Entonces miraría ese peso de la losa más el peso de los acabados: cielos rasos, cielos falsos, pisos, morteros de nivelación de pisos, y el peso de las divisiones, pues si son en drywall, si son en mampostería o en algún otro material. Entonces todo ese peso acumulado por metro cuadrado, o sea, cuánto pesa un metro cuadrado de la losa con todo, sería la carga que yo necesito para hacer los predimensionamientos. Y el programa le permite calcular eso cuando ya lo trabajemos. Entonces yo necesito cuánto pesa esta losa por metro cuadrado. En eso consiste el avalúo de cargas. Y entonces lo que hago es considerar todo lo que hay allí, ¿cierto? Casetones, losa inferior, losa superior, viguetas, morteros de nivelación de piso, la baldosa, mortero de repello del cielo, ¿sí? Si tiene cielo falso, o sea, si es una losa destapada por debajo, entonces no tendría ni este repello, ni tendría la losa inferior, pero tendría un cielo falso, y así. Si fuera losa con casetón recuperable, o sea, losa a la vista, pues no tendría ni torta inferior, ni esta losa inferior, ni tendría el acabado del cielo raso, ni tendría un cielo falso de acabado. Y todo eso se suma, ¿cierto? Las losas, el peso propio, los acabados, las divisiones para obtener el peso por metro cuadrado de losa. Bueno, una vez se tenga ese peso, pues entonces se procede al predimensionamiento de las columnas. Las columnas pues tienen todas estas solicitaciones de trabajo, ¿cierto? Tienen cargas verticales de gravedad, tienen cargas horizontales por sismo y viento, tienen momentos, o sea, efectos de doblamiento en todas las direcciones, tanto por carga vertical como por fuerza lateral, ¿cierto? Y además tiene torsiones que pueden ocasionarse por sismos y por irregularidades en la estructura. O sea que la columna tiene mucha exigencia, y por eso es un elemento tan importante, y además que si se cae, pues ya hay problemas, ya prácticamente una caída de una columna es la caída del edificio o de una parte importante del edificio. Hay que tener en cuenta que
lo que influye en el dimensionamiento de las columnas es el número de pisos. Entre mayor número de pisos, mayor dimensión va a tener la columna. Las luces entre las columnas, ¿cierto? A mayor luz, pues mayor va a ser las columnas porque las cargas se van a incrementar y además porque al incrementarse las luces, las vigas tienen que ser más grandes. Luces grandes significa vigas grandes y vigas grandes lleva a columnas grandes porque se busca que las columnas no sean, que sean más fuertes que las vigas, ¿sí? Entonces, si tengo viga grande, tengo que hacer columna grande para que la viga no vaya a ser más fuerte que la columna. Bueno, entonces, luces grandes significa vigas grandes, o sea, de espesor alto, y entonces hay que compensar que la columna también sea grande. Así tenga un número de pisos bajo y entonces por cargas no requiera una dimensión grande eh, para compensar, para tener columna más fuerte que la viga, es necesario agrandar la dimensión de la columna. La irregularidad también puede hacer que las columnas requieran tener una dimensión mayor. La forma de la columna, pues es importante allí, pues influiría en el dimensionamiento. La esbeltez de la columna, o sea, la altura, si es muy alta, eh, columnas altas, entonces implica dimensiones grandes, entonces una columna alta requiere ser también de una sección grande. Las cargas en las columnas, bueno, el predimensionamiento de las columnas se hace con base en estas fórmulas que son del profesor Jorge Segura, de la Nacional, que yo adapté tuvieran, para que estuvieran en términos de las dimensiones y no del área como él las presenta. Eh, y entonces depende de la ubicación de la columna. Entonces, si la columna está ubicada en el perímetro, se utilizan estas fórmulas. Si es una columna central, se utilizan estas fórmulas. La diferencia está en que las columnas del perímetro tienen mayor exigencia por cargas sísmicas, mientras que las columnas del centro tienen mayor exigencia por carga vertical, ¿sí? Entonces, las más exigidas en sismos son las perimetrales y las más exigidas por carga vertical son las centrales. Entonces, se hace el cálculo por los dos lados y el que dé mayor se toma el mayor o se puede optar por que las columnas del perímetro tengan una dimensión y las columnas del centro tengan otra dimensión. Esa posibilidad se puede utilizar. La diferencia, digamos, está en que la perimetral, digamos, las fórmulas, pues, en esta estamos hablando de 2.1 y en esta estamos hablando de 1.4, pero la central tiene un área, o sea, una carga mayor, ¿sí? Este factor por el que se multiplica la raíz de la carga es menor, pero la carga es mayor aquí, ¿sí? Aquí el número es mayor, pero la carga es menor, entonces eso puede hacer que se compensen y que estas dimensiones den muy parecidas. Si quiero hacer una columna rectangular, entonces yo lo que hago es que se hizo pues las conversiones a un rectángulo que tenga un lado largo de 2 veces el lado más corto. O sea que yo calculo el lado más corto, lo multiplico por 2 y ese sería el lado largo de la columna rectangular. La carga entonces sería aquí en la base, ¿cierto? O sea, la suma de todas las cargas que bajan por la columna
que recogen este peso de la losa, lo concentran aquí y lo van bajando. Este peso de la losa lo concentra aquí, se suma al de arriba y va bajando. Luego suma este peso de aquí hasta que llegue a la cimentación. Con esa carga se hace el dimensionamiento, el programa hace el dimensionamiento de la columna, ¿sí? Y a esa es la carga que llamamos P. P es una multiplicación entre la carga por metro cuadrado multiplicada por el área aferente, que son estas áreas que le corresponden de carga a esta columna, multiplicada por el número de pisos, porque esta sería una sola losa, el área aferente por la carga sería una losa, pero como son 3 losas, entonces allí es el número de pisos. Entonces, la carga por metro cuadrado es esta de aquí, se extrae pues 1 metro por 1 metro y se calcula cuál es la carga, eso se hace mediante un proceso de avalúo de cargas. Eh, Esa carga incluye la carga muerta y la carga viva. La carga muerta ya sabemos que son las cargas permanentes sobre la edificación, mientras que la carga viva son las cargas de uso o de ocupación que no son necesariamente permanentes, o sea, pueden estar y o pueden no estar. Las personas, los muebles, básicamente. El resto es carga muerta. Aquí en esta tablita que vamos a usar para el proyecto, en esa tablita tenemos, aquí se colocan los ejes de las columnas que se van a escoger para hacer el cálculo. Entonces yo escojo las que tengan mayor área, o sea, las más cargadas, una medianera y una central, ¿sí? La carga de servicio, pues va a ser la carga que calcule el programa como carga de servicio en el avalúo de cargas, o que se calcule pues en el proceso de avalúo de cargas. Las luces van a ser las luces del área aferente, o sea, del área que le corresponda a la columna a cargar. El área aferente va a ser la multiplicación de esas dos luces. El número de pisos va a estar dado pues por el número de losas que se tenga. Y ahorita les muestro que digamos que eso depende del tipo de cubierta que tenga, cómo considerar ese número de pisos. La carga entonces va a ser la multiplicación de esta área aferente por el número de pisos por la carga de servicio. Y eso es lo que vamos a llenar en las tablitas que van en el, en el plan. Ahí en el CAD hay unas tablitas que deben llenarse con esos datos. Entonces el área aferente básicamente es cuánto le corresponde a cada losa de la carga, ¿sí? Y eso se calcula, digamos, con la mitad de la distancia. Si yo tengo entre este eje y este eje de acá, tengo 5 metros, quiere decir que a esta columna 2,50, o sea, la mitad de esos 5 metros le corresponden por este lado y 2,50 le corresponden a la columna de acá. A esta columna además le corresponde el voladizo porque esto es un voladizo y no tiene otra columna, entonces le correspondería eso. Si hubiese otra columna acá, entonces también sería la mitad de esta distancia la que le correspondería. Por el otro lado, a esta columna del eje A con el eje 1, la columna A1 le corresponde la mitad de estos 7 metros, ¿cierto? Por este lado, y la mitad de estos 5 metros por este lado, o sea que es un cuadrado que tiene 3,50, que es la mitad de 7, y 2,50, que es la mitad de 5, o sea que es un cuadrado, un rectángulo, perdón, de 3,50 por 2,50, es lo que le corresponde de área a esta columna A1, ¿sí? Y así a la columna B1 le corresponden 3,50 por este lado de la mitad de 7, más 3,50 de este voladizo, y por este lado serían 2,50. O sea que le corresponde un área de 7 metros, un rectángulo de 7 metros por 2,50. Ese sería el correspondiente. Entonces algo así, ¿cierto? Yo lo separo y estas serían las áreas para cada columna. Yo escojo dos, entonces escojo la que tenga mayor área en el perímetro, una de las del perímetro que tenga mayor área y una del centro que tenga la mayor área. Y con esas es que hago el dimensionamiento. Entonces,
observen que si fuera la columna B1, o sea, esta columna acá fuera la más cargada de las perimetrales, entonces, o medianeras, entonces yo lo que tomaría sería que la luz, para calcular el área aferente, la luz en X sería esta, 250, y la luz en Y sería esta, que serían 7 metros. Entonces lo que pongo aquí, 250 por 7. Y para la columna central más cargada, que sería la B2, el eje B con el eje 2, entonces tendría que utilizar 5 para la luz en X y 7 para la luz en Y. Entonces, estos anchos de los rectángulos que le corresponden a la columna son los que yo pongo acá. La multiplicación de 250 por 7 me da 17,5, que es el área aferente. La multiplicación de 5 por 7 me da 35, que es el área aferente para esta columna central. Estaría el área aferente de la columna medianera, estaría el área aferente de la columna central. ¿Sí? La carga de servicio entonces fue de 10, entonces yo voy a multiplicar este 17,5 por el número de pisos y por la carga de servicio, y eso me va a dar la carga puntual de la columna en la base. Si ya tengo en cuenta el número de pisos, entonces tengo que, si son 3 losas, yo tengo que poner aquí 3 pisos. Si la losa última, si la cubierta no es una losa, sino que es una cubierta liviana, entonces lo que hace el programa y lo que uno recomienda es que no se tome todo el peso de una losa, sino que se tome como si fuera media losa la cubierta liviana. Entonces ya no se ponen 3 pisos, sino se ponen 2,5. Entonces por eso aquí aparece ese 2,5. Entonces, básicamente es multiplicar 17,5, que es el área aferente, por el número de pisos, que sería 2,5, porque tiene cubierta liviana, por la carga de servicio, que son 10 kilonewton por metro cuadrado, y eso me da esa multiplicación, 17 por 2,5 por 10, 17,5 por 2,5 por 10, me da 438 kilonewton. O sea que esta sería la carga de la columna, de esa columna. O sea, más o menos 44 toneladas. La columna medianera. Y la columna central sería más o menos 88 toneladas, que equivale a 875 kilómetros. ¿Sí? Básicamente aquí en un programa, pues un problema real sería que si esta es la columna perimetral más cargada, la C1, ¿sí? Entonces el área aferente sería esta, ¿sí? Y se calcularía como la mitad de 7, o sea, 350 por este lado, la mitad de 540, o sea, 270 por este lado, entonces 350 más 270 sería este lado de aquí, y la mitad de 480, que sería este lado de acá, y esa sería el área frente de esa columna. Para la columna central, entonces estaríamos hablando de este rectángulo. Si esta fuera la más cargada, entonces sería la mitad de 480 más la mitad de 480, o sea, 480. Y por el otro lado sería lo mismo, ¿cierto? La mitad de 7, de este 7 de acá, la mitad de 540, y esto me daría este lado del rectángulo. ¿Sí? Aquí están los cálculos. La columna C1 sería sería 7 más 540 sobre 2, o sea, es como el promedio de estas dos luces, la mitad de 750 más la mitad de 540, que da 620, y por el otro lado sería la mitad de 480 sobre 2, que sería 240. 620 por 240 me da 1488, este es el área aferente, por 10, que es la carga de servicio, por si fueran 5 pisos y tuviera cubierta liviana, entonces sería 4,5. Entonces, esta multiplicación me da 670 kilonewton, que equivale a 67 toneladas. En la columna central sería el mismo proceso, entonces la mitad de 7 más la mitad de 540, son 620, todo eso da 620,
y la mitad, y 480 más, la mitad de 480 más la mitad de 480, que serían, pues, 480, ¿sí? Aquí está mal, aquí hay que decir es 2 veces 480 por 480 sobre 2. Eso me da 480. Y entonces esa multiplicación de 620 por 480 me da 2976 por 10, que es la carga de servicio, por 45, que es el número de pisos, eso me daría 1339. Entonces la carga de la columna central es de 134 toneladas aproximadamente, o sea, 1339 kilómetros. Bien, esa es básicamente la explicación, pues, de los conceptos necesarios para entender el proceso de predimensionamiento de las losas, perdón, de los elementos de los sistemas de pórticos de concreto. Muchas gracias por su atención.